La diferencia existe, la alteridad se construye. Estas palabras del historiador del arte de origen rumano Víctor Estoiquita son muy elocuentes para entender el programa del que vamos a hablar hoy, que hemos titulado Musulmanes y judíos en el arte hispánico. Bienvenidos a La Cuelga, mi nombre es Álvaro y hoy me acompaña a mi derecha Yago Rejón. ¿Qué tal? Hola Álvaro, pues encantado de estar un día más aquí para hablar de temas de historia del arte. Gracias también a todos nuestros seguidores que nos animáis a seguir trayendo programa tras programa temas interesantes como el de hoy, que es, por precisar, la representación de musulmanes y judíos en el arte. Sí, claro. Aviso para navegantes, para todos los que nos estáis escuchando. No vamos a hablar de musulmanes y judíos, pintores o escultores. Bueno, igual surge algún caso. No vamos a hablar de cómo eran representados, de cuál era la percepción que la sociedad cristiana de la monarquía hispánica tenía sobre ellos. Efectivamente. Y ya que hemos mencionado a nuestros seguidores, aprovecho para recordar que tenemos cuentas en redes sociales, en Twitter @lacuelga_, en Instagram @lacuelga_podcast y tenemos también página de Facebook. Sí, además podéis escuchar todos nuestros episodios en las distintas plataformas, nuestros canales de difusión, YouTube, Spotify e iVoox. Y ahora ya sí podemos entrar en materia y para ello contamos con un invitado que sabe mucho del tema del que hoy vamos a hablar, que es Borja Franco Llopis, catedrático de Historia del Arte de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la UNED. Borja, bienvenido a La Cuelga y bienvenido a León. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar con vosotros. Os sigo desde hace unas semanas y poder discutir sobre estos temas que han ocupado mis últimos 15 años de vida. Es un placer. Vale, pues yo creo que ya podemos comenzar. Hoy vamos a enfocar el programa, lo vamos a hacer de una manera unitaria. Vamos a hacerlo del tirón, no vamos a hacer cortes porque no estamos hablando de ninguna exposición, es un tema monográfico. Uh-huh. Y queríamos empezar, si nos puedes ayudar a definir o ayudar a que el público general sepa o conozca un concepto tan complicado quizás que es el de la alteridad y que es tan importante para este programa. Es muy difícil definir qué es la alteridad, ¿no? Pero es algo natural al ser humano, es decir, existe un otro porque existo yo. Es decir, construimos nuestra identidad, otro término muy polémico que está muy de moda últimamente, que es la identidad, a través de una confrontación. ¿Qué me diferencia de la otra persona y qué me hace único a mí? Por lo cual, la alteridad es una fenómeno que se ha dado desde el origen de los tiempos. La cuestión es que está siendo investigada de manera monográfica en los últimos 50, 60 años, principalmente por esa necesidad de reafirmar el yo y también vinculado con muchas políticas que desde los gobiernos se están realizando, por lo que es un tema de moda a día de hoy, sobre todo para definir qué somos en un mundo de confrontaciones, ¿no? Oriente frente a Occidente, etcétera. Entonces, más o menos era una versión muy rápida de lo que es la alteridad, ¿no? Y por concretar un poco espacialmente, digamos, los grupos de investigación en los que tú trabajas os centráis en el Mediterráneo, en el ámbito mediterráneo, ¿no? Exactamente, pero no solo Mediterráneo, sino un Mediterráneo muy global. Es decir, Mediterráneo comprendido como ese espacio que hay desde la península ibérica hasta Egipto, el Imperio Otomano, pero también últimamente estamos colaborando con otros. De hecho, la Universidad de León hay uno y por eso estoy ahora aquí, que trabaja el Atlántico, porque si solo miramos la alteridad dentro de este pequeño espacio, no tan pequeño, que es el Mediterráneo, nos perdemos otras construcciones de identidades que se producen en paralelo, ¿no? Porque ese descubrimiento del otro, otomano, norteafricano, etcétera, se hace en paralelo también a un descubrimiento de otros, como son los que están más allá del Atlántico y luego más tarde incluso los que están ya en Asia, ¿no? Sobre todo cuando los portugueses comienzan a abrir esas rutas comerciales que llegan a China, Japón, por lo cual, aunque nuestro grupo de investigación se centró en el Mediterráneo porque hay que buscar un campo de estudio grande, que permita a investigadores de varios países discutir sobre eso, porque cómo se enfrenta la alteridad no es igual en España que en Italia, que en Alemania, etcétera. Luego hay que poner en duda o en contexto, confrontar lo que sucede con otros espacios. De momento estamos con el Atlántico, nos gustaría más adelante, como tercer paso, abrirnos a esas Indias orientales, como aparecen en las fuentes, que sería Japón y China. Pero eso es mucho más complejo y lo dejamos para más adelante. Y ya por acabar de precisar, le hemos dicho espacialmente ese Mediterráneo con una perspectiva amplia y cronológicamente,
os centráis en el final de la Edad Media y la Edad Moderna. Mi formación es de edad moderna, ¿no? Yo trabajo siglo XVI, XVII, pero con el paso de los años te das cuenta de que es un fenómeno que no nace en la Edad Moderna, ¿no? Siempre tenemos una frontera mental que es 1492 y que es una frontera ficticia. Es decir, 92 no supone nada realmente más allá de la conquista de Granada, llegada a América, pero realmente en fenómenos históricos el 92 no supone nada, porque ese otro ha existido siempre, ese otro va cambiando, depende del periodo histórico es uno, y para entender cómo se representa a los musulmanes, a judíos, incluso si metemos otras minorías como podían ser gitanos, que no lo trabajamos, pero hay últimamente grupos que lo están trabajando, hay que partir como mínimo del medioevo, ¿no? Que es cuando se produce esa coexistencia de esos grupos en un espacio primero peninsular y luego ya también mediterráneo, por lo cual, aunque de formación soy modernista, por trabajo he llegado hasta el siglo XIII, XIV, siempre gracias a la colaboración con otros investigadores. Una cosa muy importante, no somos dioses, no podemos trabajarlo todo y hace falta que colegas nuestros de otros periodos nos ayuden a contextualizar qué sucede en otros momentos. Perfecto. En el programa de hoy también, por seguir precisando, vamos a hablar específicamente del caso hispánico, español. Pero bueno, eso no quita para que pueda haber ejemplos europeos. Y lo que a nosotros quizás nos llama más la atención es que España, por su historia medieval y moderna, o sea, medieval, pues fruto de la convivencia con musulmanes y judíos, va a tener una experiencia a la hora de tratar con otras culturas, otras gentes, que en otros países europeos no hay. Y lo mismo en la Edad Moderna con el mundo americano, con el descubrimiento. O sea, creemos que el caso español es muy significativo por eso, porque vamos a poder ver una larga tradición de muchos siglos conviviendo y coexistiendo y representando a estas personas. Sí, la península ibérica, y me gusta la península ibérica, pues nos olvidamos muchas veces de Portugal, y Portugal es fundamental, porque de hecho Portugal llegó al norte de África antes que lo hicieran las coronas castellana y aragonesa. Ellos tomaron Ceuta antes de que se planteara, por ejemplo, Cisneros llegar al norte de África. Es un laboratorio de identidades. Un laboratorio de identidades, primero, los cristianos viejos, es decir, para precisar ese término un poco complejo, aquellos, digamos, de sangre puramente cristiana, tienen que conformar su identidad con respecto a estos judíos o a estos musulmanes que están en su día a día. Y de hecho hay un término muy interesante, he dicho convivencia, pero ahora está poniéndose en duda ese término, ya de hace unos 10 años, y se refiere a la palabra conveniencia. Es decir, la relación entre judíos y musulmanes es de conveniencia, es decir, cuando me interesa es un aliado, el judío me da dinero porque tiene mucha pasta, o el musulmán me está construyendo tal edificio porque, por ejemplo, los nobles castellanos están construyendo palacios siguiendo los modelos andalusíes, pero cuando no me interesa lo critico, lo cosifico y finalmente lo expulso, ¿no? Como pasó con judíos o como pasó más tarde con musulmanes. Entonces, el término conveniencia me parece muy interesante, ¿no? Porque es una relación de amor-odio que se produce entre ellos y que va por periodos, por lo cual es interesante esa visión evolutiva de Edad Media y moderna para ver la fluctuación, ¿no? De cuando se van bien, se van mal y cuando esa identidad está condicionada por un beneficio económico, un beneficio social, político o, como he dicho, artístico, porque era una mano de obra muy, muy preciada y especializada en unos productos que la sociedad cristiana vieja en un primer momento no sabía hacer, aunque luego aprende, ¿no? Los tejidos, por ejemplo, las sedas de la Alhambra, que sean tejidos de exportación maravillosos. Por lo cual, me gustaría que a lo mejor quedara claro el podcast de hoy, el concepto de conveniencia, porque el tema de la alteridad creo que es fundamental. Perfecto. Pues yo creo que ya con esto, esta primera aclaración de todos estos conceptos, podemos ir entrando en materia y queríamos preguntarte, Borja, cuáles son, a grandes rasgos, los principales grupos que componen esta alteridad en España, bueno, en la península ibérica, desde una edad media hasta la edad moderna. Pues como digo, principalmente que se han estudiado de manera detenida, a día de hoy tenemos esa relación de judíos, musulmanes, que podemos ver el musulmán antes de convertirse
o cuando el musulmán vive en su territorio, que sea musulmán, o luego el mudéjar, cuando es ese musulmán que vive en territorio cristiano, y luego los moriscos, que serán cuando se convierten, ¿no? Entonces, eso es muy interesante y muy importante que dividamos esta distinción entre musulmanes que están en los califatos o que están en territorio conquistado, por decirlo así, cuando viven en territorio cristiano y cuando son convertidos, porque no son iguales, ¿no? Porque la construcción de esta identidad que hemos dicho no es la aproximación ni la representación es igual. Entonces jugamos con estos tres grupos principales, dejando de fuera, como digo, a otras minorías, como pueden ser los gitanos, que también están siendo estudiados, pero están en un periodo mucho más seminal, todavía no hay tanta investigación al respecto, que conforman estas alteridades, ¿no? Y a rasgos generales, ¿cuáles serían los rasgos iconográficos o representativos para reconocer a estos musulmanes, a los mudéjares, a los moriscos? ¿Cuáles serían esos rasgos? Pues son muy complejos y cambiantes, ¿no? Que es otra cosa que tiene que quedar muy clara. Gran parte de los estudios que trabajan la alteridad se han empeñado en crear estereotipos, ¿no? O sea, el judío debe de ser así, el musulmán debe de ser así. Y no se dan cuenta que no es igual 1400, que 1500, que 1600, con una geopolítica cambiante en el Mediterráneo, con la llegada del Imperio Otomano, que está creando guerras no solo en el Mediterráneo, sino en la frontera con la actual Hungría. Es decir, hay unos rasgos cambiantes. Si hablamos de estereotipos, es decir, cuál es la manera de representación habitual, por ejemplo, de los judíos, pues es, por un lado, la nariz ganchuda, muy prominente y en forma como ganchuda, y luego el rostro habitualmente un poco oscuro. Y no me gusta hablar de raza o de racialización, porque el concepto de raza, otra cosa muy importante, no existía en aquella época. La palabra raza, si leemos en diccionario, está vinculado con los caballos y no con los seres humanos. Entonces no hablamos de racialización. Pero sí un poco oscuro vinculado con esa confrontación luz como bien y oscuridad como mal, ¿no? Entonces siempre se ven muchos retablos medievales, el judío un poquitín más oscuro, pero no, como digo, no con tinte racial, sino con tinte simbólico del color, ¿no? Y luego habitualmente hay viste de amarillo, que es el color de la traición, ¿no? Y entonces Judas habitualmente, sobre todo Judas como gran traidor, se representa así. Y es importante esto porque hay que tener en cuenta que el cristianismo deriva del judaísmo, por lo cual es muy complicado. Al fin y al cabo, Cristo era judío, por lo cual hay que crear una distinción entre buenos y malos, y eso es un proceso que también falta estudio y reflexión, ¿no? Porque, como he dicho, la palabra raza no se puede hablar, pero lo que marca es la sangre. Entonces, la gran pregunta que en las últimas exposiciones, como por ejemplo Espejo Perdido, el Museo del Prado se ha planteado, es cómo hacer visible una diferencia de sangre, de linaje, que visualmente no se puede apreciar, ¿no? Entonces son conceptos que si lo trasladamos al mundo actual, donde el color marca, y sobre todo desde Black Lives Matter estamos muy concienciados con el tema de la raza, no podemos estudiar en términos raciales de color esa sociedad, porque lo que marcaba era la sangre. Entonces, ¿cómo hacemos la distinción entre un Cristo judío y un judío malo? O sea, un judío que crucifica a Cristo, que luego incluso aparecen leyendas en el mundo medieval, que el cual raptan niños, los asesinan y hacen rituales en torno a eso. Pues es muy complicado. Entonces, en cuanto al judío, más o menos el estereotipo sería ese. En cuanto al musulmán, pues también va cambiando. Sí que es cierto que toma un tinte de color de la piel más oscuro, pero lo mismo, vinculado con el bien frente al mal. Y luego, en segundo lugar, la manera de vestir con los turbantes, ¿no? Otro tema polémico, porque también los cristianos viejos portaban sus turbantes, porque eran elementos ricos que procedían de muy lejos y que era un elemento de distinción social, ¿no? De hecho, el comercio de sedas del Mediterráneo, que parte muchas veces desde el Andalus, era fundamental, por lo cual es también muy difícil actuar, como digo yo, como inquisidores, buscando enemigos en cada retablo es peligroso, porque hay que estudiar cada retablo detenidamente, el contexto, quién lo encarga y la movilidad de esas piezas para entenderlo. Pero más o menos estereotipo sería un turbante más o menos evidente y un color de la piel en algunas obras más oscuro.
Claro, es, como bien has dicho, es conflictivo, ¿no? Representar como diferente a alguien que físicamente no lo era. Bueno, eso me recuerda a lo que también decía Víctor Stoichita, que la alteridad se construye o incluso se inventa si hace falta, ¿no? Y por eso también se representa a los judíos con todas esas leyendas de profanación de la Eucaristía y tal. Y cuando mencionabas lo de la luz, el bien, la oscuridad del mal, también pensaba que hay obras en las que se presenta al cristiano a la derecha y al judío a la izquierda, ¿no? También es la contraposición del bien y el mal. Exactamente, es decir, la posición de las figuras en los retablos es fundamental, incluso los tamaños, donde la pone, por qué la pone, con quién relaciona esas figuras, ¿no? Eso es muy interesante y es algo que está investigándose en los últimos años, porque hasta hace poco, si leemos la bibliografía de principio de siglo, lo que hacían, insisto en ese término, era ser inquisidores, estaban juzgando a unas personas representadas en un retablo por parecer diferentes, pero están planteándose que a lo mejor son construcciones como tú dices. Y una doble construcción, que es algo que también debemos reflexionar. La propia construcción que el artista o el cliente plasma en ese retablo y luego la construcción que las sociedades, desde que ese retablo fue concebido, ha ido creando hasta ahora, ¿no? Porque, por ejemplo, la exposición de Juan de Pareja, que se hizo en Metropolitan, u otras muchas, se intenta leer desde la contemporaneidad unas obras del pasado. Y yo no puedo leer desde el Black Lives Matter, desde el racismo actual, un retablo del XV y una pintura del XVI, porque ni yo soy como un ciudadano del siglo XVI, ni quien pintó y disfrutó esa obra es como un ciudadano actual. Entonces, es un problema que tenemos ahora de cómo hacerlo, cómo hacer visible esa construcción sin caer en una doble estereotipación, es decir, la estereotipación que se hace, los códigos de representación de la Edad Media y moderna y los códigos que las sociedades posteriores han ido creando en torno a ello. Entonces, es como una doble vertiente muy compleja y que creo que es como cuando lees un medicamento como una especie de contraindicaciones que todo investigador que se centre en eso debe de leer, ¿no? Ojo, que te puede pasar esto, esto y esto. Yo mismo, antes de publicar un artículo, lo envío a muchos colegas en plan de me he flipado, es decir, estoy sobreinterpretando porque a lo mejor me he pasado desde mi interés en mostrar algo, ¿no? Y, bueno, mencionabas a la exposición de Juan de Pareja en el Met y otro grupo social muy importante en estas poblaciones de la Edad Moderna eran los esclavos. Y los esclavos muchas veces los hemos ignorado cuál sería su papel dentro de la historia del arte. Claro, en España tenemos el caso paradigmático de Juan de Pareja, el esclavo, bueno, pintor de Velázquez. ¿Qué nos puedes comentar sobre él? ¿Cuál era, bueno, la labor de los esclavos dentro de los talleres artísticos? Bueno, es un tema que se empezó a investigar hace muy, muy poquito. Entonces yo creo que todavía estamos en pañales. Entonces yo puedo contar visiones parciales sobre ello. El que mejor ha publicado el tema, Luis Méndez, que tiene un libro sobre los esclavos en Sevilla y la participación de esclavos en talleres, demuestra que no solo Velázquez tenía un esclavo, sino Murillo y gran parte de los pintores con poder, o sea, que tenían dinero para poder pagarlos. Entonces tenía un papel fundamental porque era el sirviente el que hacía todo. Luego ya dependía del maestro que le permitiera aprender más o aprender menos, o que en el fondo lo entendiera como algo fundamental en su vida, ¿no? Y eso podemos verlo con Juan de Pareja y Velázquez, que incluso se lo lleva a Roma y se mueve en este círculo romano y aprende a pintar y tiene unas conexiones importantísimas que luego se ve cuando lo liberan, pero se puede ver incluso también en otros contextos, como por ejemplo el duque de Sesa, el nieto gran capitán de Granada, tenía un esclavo que era Juan Latino, que fue con él a la universidad, y Juan Latino es uno de los mejores poetas que tenemos en España, también un esclavo de color. No quiero decir negro porque el término de negritud también es muy complejo en aquella época, pero al menos de un color distinto, no era blanco 100%. Entonces tenían un papel fundamental. Y estamos todavía a día de hoy reconstruyendo dónde se mueven, qué privilegios tenían, con muchas comillas, porque un esclavo al fin y al cabo no tenía libertad, ¿no? Pero dónde se formaban. Y el problema que tenemos también aquí es otra vez estereotipar a ese esclavo. Es decir, porque Pareja haga esto, viaja a Roma, no todos los esclavos de pintores tenían ese estatus. Y eso fue otro problema de la exposición. Por el mismo nivel, por ejemplo, un esclavo que está cocinando en casa o que está en una galera remando y sufriendo, con un esclavo que viaja a Roma. Entonces hay que ir con mucho ojo porque hay muchos tipos de esclavitud. Y otro error que estamos cometiendo ahora es comparar la esclavitud mediterránea
que procede sobre todo de presos de guerra con los turcos o comercio con el norte de África, con la esclavitud atlántica. Es decir, es que no tiene nada que ver una con la otra, son dos modelos de esclavitud muy distintos y hay que trabajarlos, ¿no? E incluso luego esa cosificación del punto de vista para dar lástima, ¿no? Muchos museos de esclavitud están mostrando las penurias de los esclavos. Y está bien, pero es que no es igual, como digo, cada esclavo, y no puedes cosificar o entender que esa penuria del esclavo X la tendría el esclavo Y. Y solo apelar al sentimentalismo contemporáneo de la esclavitud. Por lo cual es un tema que está siendo trabajado ahora, pero hay muy poquito. O sea, en el caso español hay muy poca investigación. Nos están ganando aquí la tostada a los norteamericanos, que se están quedando con todo el estudio, o incluso sajones, del estudio de esa esclavitud. Y a veces una visión muy sesgada, porque para trabajar la esclavitud hay que estar mucho tiempo en el archivo para ver cómo se movía, con quién se movía, qué pago podía recibir o no podía recibir, cómo se produce la liberación, porque no es igual la liberación de un esclavo en otro, y con eso teorizar, no venir a España una semanita, ver 3 documentos y montarte una película de ciencia ficción que puede ser fascinante, pero que no es lo que realmente sucedió entonces. Yo creo que debemos posicionarnos los españoles. De hecho, ha habido múltiples museos de la esclavitud en Estados Unidos y no tenemos ningún museo de la esclavitud en España, ni en la península ibérica. Y exposiciones sobre esclavitud, muy poquitas también, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando sabíamos que aquí había esclavos? Y algunos tienen un rol fundamental, como digo, Juan de Pareja es un ejemplo claro, o el latino en Granada. ¿Por qué no nos hemos enfrentado a esos temas? ¿Tenemos miedo? ¿Estamos condicionados por una sociedad como la española tan conflictiva de choques entre izquierda y derecha, que parece que el tema más social depende a la izquierda y si no a la derecha? Yo lo dejo aquí como reflexión para los oyentes, ¿no? Es que es para reflexionar, ¿eh? Estamos muy atrás en ese estudio. Y de hecho tampoco, más allá del estudio de Luis Méndez, no hay trabajos que trabajen a día de hoy, estudien la representación de esos esclavos. Cosas muy puntuales. Y luego otro trabajo también está haciéndose ahora, los cautivos, porque no es igual un esclavo que un preso de guerra, ¿no? Y tampoco tenemos trabajos, y por ejemplo en Mediterráneo son fundamentales. La escultura de Pietro Tacca en Livorno, que representa a 4 cautivos con las cadenas, en un espacio público. Eso hablamos ahora de la memoria histórica y de colonizar. En un espacio público tenemos a 4 señores encadenados. Y se ha trabajado un poquitín porque es Tacca, que es un gran escultor. Pero es que en el pueblo de al lado, una estudiante mía está trabajando, tenemos una fuente en la que no son 4 hombres, son 4 mujeres semidesnudas atadas. Pero como es una fuente, un artista bastante menor, no ha causado el impacto de esto. Entonces siempre estamos seducidos por las grandes obras, con Juan de Pareja, pero solamente habría más Juanes de Pareja, que como no tiene ese marketing que te da ser el esclavo de Velázquez. Y otra reflexión más, y luego si queréis tomáis el voto del guante de esto, es que si vemos toda la prensa en torno a la exposición de Juan de Pareja, siempre es el esclavo de Velázquez. Es decir, está subyugando, con la intención de liberarlo, de estudiarlo, no dejas de ponerlo bajo el paraguas de Velázquez. Y la exposición se vio. La sala principal era Velázquez. Entonces, no podemos estudiar a los esclavos Claro. bajo la sombra pues entonces estamos siendo coloniales. Porque ya no vemos la individualidad de Juan de Pareja, sino Juan de Pareja es un tentáculo de Velázquez, ¿no? Una prolongación del arte de Velázquez. Un apéndice de Velázquez. Un apéndice de Velázquez. Y eso que pasó en la exposición, que la sala principal era los cuadros de Velázquez. Y luego tenías en un pasillo los 5 o 6 parejas, algunos con duda de atribución, que es otro tema que también había que ver. Entonces, ¿estamos decolonizando o estamos todavía vinculando la figura del esclavo a esa persona que le enseñó a pintar y que por lo tanto fue como el salvador, ¿no? O sea, el que menos mal que Velázquez le enseñó a pintar y luego se ganó una fama, ¿no? Es otro problema que tenemos que plantearnos, digamos, de modernillos, pero no lo somos tanto, ¿no? O sea, continuamos reproduciendo un esquema de cosificación del esclavo. Lo que está claro es que es un tema que no puede estar más de actualidad. Encima, acabas de mencionar la descolonización de los museos, que es un tema que sale muy a menudo en la prensa y nos plantea, claro, si la manera en la que queremos afrontar esa descolonización es buena o mala, es sesgada o no. Y además todo eso relacionado con las agendas políticas de los distintos gobiernos. Es un tema, desde luego, muy conflictivo, muy polémico.
Sí, yo creo que el problema que tenemos con este tema en España, yo no quiero hablar de la geopolítica mundial porque no me considero experto de otros territorios, es que lo estamos haciendo muy apresuradamente. Es decir, salió el señor ministro, lanzó la bomba en una sesión de que decolonizar, pero es que el ICOM dijo eso en los años 80. Y se estaba haciendo, había iniciativas de colonización, pero ahora esta agenda política urgente de colonizar está produciendo grandes problemas. Por ejemplo, el Rijksmuseum hizo una exposición que se llama Slavery, esclavitud, en la cual mostraron la vida de 10 esclavos muy distintos. O sea, querían mostrar la diferencia de esos 10 esclavos, no la esclavitud, sino las diferentes esclavitudes, y estuvieron 4 años a puerta cerrada al museo pensando qué hacer con las piezas. Y no cambia una cartela, que es la solución rápida, que por ejemplo en torno a viaje luego se cambia alguna cartela. Eso está bien, por supuesto. Pero ¿qué hacemos con estas piezas? Y en la comisión había antropólogos, historiadores, historia del arte, filólogos. Aquí, por ejemplo, si vemos la comisión de expertos que va a decolonizar el Museo de América, el 90% son antropólogos. Y yo no tengo nada contra la antropología. Y son fundamentales. Pero son objetos del siglo XVI, XVII, que hay que estudiarlos desde el pasado hacia adelante, ¿no? Es decir, ese objeto, para quién se creó, cómo se consumió, y eso hay que leer documentos del siglo XVI y XVII. Entonces no podemos quedarnos tampoco historiadores fuera de ese proceso, porque sabemos la función de ese objeto cuando se creó. Y la mayor parte de las comisiones que están haciéndose rápido, porque hay que hacerlo ya, porque es una urgencia la Agenda 2030 y todo esto, están creando comisiones no multidisciplinares desde la contemporaneidad y sobre todo que no cierran el museo. Es que no pasa nada aunque cerremos un museo 4 años, 5 años, porque el museo de Amberes ha estado 8 años cerrados para hacer la reforma y pensamos como sociedad, no como político X, como político Y, ¿qué queremos hacer con estas obras? A lo mejor no queremos hacer nada. Vale, pero si hacemos algo que venga de ese diálogo. Yo creo que de una reflexión y de un trabajo interdisciplinar, ¿no? Claro. Exactamente, sí. Y con todas las voces. Es decir, por ejemplo, está muy de moda y es necesario traer a descendientes de esclavos o a minorías que opinen. Y es muy interesante, pero al fin y al cabo su visión es tan sesgada como la del heteropatriarcado, como la del hombre blanco dominante. Es decir, porque al fin y al cabo esa persona tiene una mochila emocional de sufrimiento que va a hacer que su visión sea sesgada. Tienen que oírse todas las voces de un lado y de otro para crear algo lo más científico, lo más históricamente correcto. Yo creo que no estamos escuchando todas las voces y no sé hasta qué punto esa urgencia va a ser nociva para los museos, ¿no? Claro, al final lo que hay que intentar es que sea una disposición lo más objetiva, o sea, que represente el fenómeno de la esclavitud de la manera más objetiva posible, más científica, como has comentado. Claro, si metemos, esos mensajes de descendientes, claro, igual eso se pervierte, pero además en muchos casos, claro, si es esclavitud del siglo XX o del siglo XIX, vale, pero cuando estamos hablando de esclavos que vivieron en el siglo XVI, en el siglo XVII, ya se nos va completamente. Es que es lo que comentabas antes, hay muchos tipos de esclavitud y no es lo mismo una persona en la corona de Castilla en el siglo XVII que en Estados Unidos en el siglo XX. Ese es el problema que tenemos, que estamos viendo desde la contemporaneidad hacia atrás y no de atrás adelante. Eso, por ejemplo, hay una investigadora que se llama Araújo, que ella viene de la historia de la esclavitud y está estudiando de atrás hacia adelante. Es muy interesante, ¿no? Como sus conclusiones no son iguales que los que van desde el presente hacia el pasado, ¿no? Porque aparte de un conocimiento de las fuentes. E insisto, ambas son necesarias, es decir, de arriba abajo y de abajo arriba. Pero tenemos un problema con la historia en sí, ¿no? La historia está politizando, se está perdiendo el sesgo que hemos conseguido durante años luchando de que sea una disciplina científica. La estamos perdiendo por estos sensacionalismos. Y por ejemplo, me gusta mucho, insisto, esta exposición de Slavery, porque en la introducción el director del museo, de Rijksmuseum, dijo: como museo nacional que somos, tenemos la obligación de contar todas las historias. No le contar la historia, sino todas las historias. Porque es una historia vivida, una historia percibida, una historia proyectada. Es decir, pero que tampoco estaría mal que, por ejemplo, cuando hacen una exposición contaran cómo ese cuadro se percibió en el siglo XIX. O como, por ejemplo, los Reales Alcázares de Sevilla, ¿no? Una construcción con un lenguaje andalusí, aunque sea un palacio cristiano. ¿Cómo se entendió en el XIX con ese orientalismo?
y que hablemos de esa voz, porque esa voz ha construido mi identidad a día de hoy, ¿no? De hecho, incluso construye paquetes turísticos, ¿no? Es decir, incluso algunos baños que sabemos que son baños cristianos, como tenía un arco así polilobulado, se venden como árabes porque es la visión que un extranjero está esperando cuando visita esa España oriental. También pasaba eso en el 16, ¿no? Entonces, eso de que dice el Rijksmuseum de contar todas las historias de nuestro país como museo nacional, pocos museos a nivel de hoy lo han hecho. A tener esa valentía de asumir en los museos fruto de la colonialidad. Esos cuadros han venido del comercio de esclavos, de dinero ganado con esas personas. Entonces, entramos ya al museo como algo esencialmente colonial en su formación, y eso no podemos cambiarlo nunca, porque no podemos devolver, o sea, el dinero que se consiguió con la trata de esclavos. Entonces, quiero decir que es un proceso, por eso hay que pensarlo, y yo creo que espero que la gente cuando lo escuche se tenga un momento a reflexionar sobre el impacto que puede tener esto en nuestros hijos, nietos, la sociedad que le vamos a legar si no nos paramos y sosegadamente pensamos sobre esta alteridad. Eso son cuestiones muy difíciles también. Son muy difíciles. Pero claro, hay que hacerlas antes o después, porque al final, si lo vas alargando, son va retos, a ser peor. Sí, son claro. retos. Y tan reto es este como el reto del agua. O sea, es decir, porque al fin y al cabo tú estás construyendo una identidad ahora que puede marcar la política del futuro. O sea, es importante lo que tú legas o el discurso de un museo, porque el museo es un constructor de identidades. Tú cuando vas a un museo vas buscando algo, ¿no? Entonces yo creo que es algo, por eso insisto que sí, y requiere inversión, lo que tampoco puede ser que un ministro diga vamos a decolonizar y cuánto ha invertido en esa decolonización. Igual que para el COVID se invirtieron millones de euros, no digo que sea igual de necesario, no hace aquí un juego de quién recibe más, ¿no? Pero si queremos reflexionar hace falta dinero. No está claro. Para pagar sueldos de gente que pueda dejar o trabajar en eso, dejar su docencia o lo que sea para pensar. Y tampoco, ¿cuánto se ha hablado en la televisión de estos presupuestos en cultura para decolonizar, ¿no? ¿Cuánto, por ejemplo, un museo de nueva formación como las colecciones reales, un museo creado hace nada? Hace muy poco. ¿Cuánto se ha pensado en ese museo ya en clave colonial? Cuando se podía haber dicho, esperamos 3 años más y metemos un discurso. A lo mejor tampoco interesaba. Yo lo dejo ahí caer. No voy a meterme con un museo que me parece excelente en piezas y tal, ¿no? Pero son cuestiones que debemos plantearnos, creo yo. Sí, me parece muy interesante lo que has dicho de que las obras de arte no solo es la obra de arte que se produce, es la obra de arte que existe a lo largo de distintos periodos y las distintas sociedades la ven de una manera, y de cara al futuro, bueno, la manera en la que nosotros la vemos hoy también se leerá y se interpretará en el futuro. Entonces, claro, me parece necesario lo de reflexionar bien cómo leemos hoy el arte y cómo lo leyeron en el pasado. No solo cuando se hizo, también en el siglo XIX, en fin. Exacto. Una cuestión muy interesante es que si los que trabajamos alteridad siempre tratamos el siglo XIX como momento clave. Cuando se construye, el término mudéjar, por ejemplo, nace en el XIX, ¿no? Y estamos criticando al XIX que está creando estereotipos. Siempre que el XIX ha creado el mudéjar como un estilo nacional, bla, 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 bla. Pero es que ahora en el XXI estamos haciendo lo mismo. En el momento en el cual yo trabajo a Juan de Pareja como un esclavo racializado, es decir, insisto en su condición de esclavo negro y casi vinculo la negritud con la esclavitud, cuando, como digo, en el siglo XVI, y eso Antonio Ferros ha trabajado muy bien, el color de la piel no marcaba excesivamente, algo marcaba, pero no era fundamental, estamos creando un estereotipo como del mudéjar del XIX. 2 siglos más adelante, pero vamos de modernillos, de que estamos tal, pero es que estoy creando ese estereotipo, estoy vinculando algo con algo. Estoy leyendo la imagen desde mi contemporaneidad y lo que me interesa a mí políticamente. Entonces, estamos en un siglo XIX, en un nuevo siglo XIX, y no me cansaré de repetirlo. Y eso hay que darnos cuenta. Y no pasa nada, a lo mejor nos paramos, repensamos, y a lo mejor no está mal en ser un nuevo siglo XIX, pero al menos que seamos conscientes de ello, ¿no? Y que la sociedad sea consciente de ello y el valor que tiene eso, ¿no? La creación de la identidad para el futuro, ¿no? No sé, es una cuestión que queda mucho por hacer. Y bueno, ahora que volvías a traer el tema de Juan de Pareja, claro, de Juan de Pareja, un esclavo racializado, ¿hasta qué punto
Él era de color, era negro. Ahí tenemos una discusión muy grande, ¿no? Porque ahora estoy en un artículo que estoy comparando todas las críticas periodísticas que se hizo a la exposición. Es muy interesante ver cómo hay periódicos que justamente ya asumen que es negro y pone el esclavo negro de Velázquez, o sea, el titular del artículo, y otros que pasan por encima, ¿no? O insiste en el concepto de España multirracial, algo que en ningún documento del siglo XVI encontramos la palabra ni parecida. Y aparte que es multirracial, a mí me da mucho miedo esa palabra de multirracial, ¿no? Y el problema está en que no sabemos nada de Juan de Pareja. O sea, no sabemos casi nada. Sabemos que era un esclavo, sabemos que su padre era antequera y supuestamente no era esclavo, y no sabemos nada de su madre. Entonces, la historia que se ha generado a través de lecturas del 18, del 19, es que su madre debería ser una esclava negra y aparte morisca. No sabe, ya estás incluso convirtiéndola. O sea, ya no sabes, ya no solo que ella era esclava, sino que era morisca, cuando los moriscos son los conversos del Islam. Tú si llegabas del norte de África y no te convertías, eras un musulmán, no eras un morisco, ¿no? Incluso aparecen muchos libros que Juan de Pareja era un morisco, pero tú sabes qué fe tenía. Ya estás incluso metiéndole como un cristiano cuando a lo mejor este señor toda la vida practicó el rito islámico. Es decir, que no sabemos, ¿no? Entonces no tenemos ningún dato, pero luego lo curioso es, para que veamos un poco cómo estamos dando, aunque queramos decolonizar, estamos siendo coloniales. Una cosa muy interesante que nos hizo una exposición, tenemos el retrato de Velázquez de Juan de Pareja, donde tiene un color, como dirían las fuentes de la época, aceitunado, es decir, un poquitín más oscuro que la cara blanca, y luego tenemos el autorretrato que hace él en una obra que es más blanco, un poquitín más blanco que lo pinta Velázquez. ¿Por qué damos la autoridad a Velázquez? O sea, ¿por qué decimos que Velázquez le pintó como era y vemos que Juan de Pareja se autorrepresentó más blanco? Estamos le dando el poder a hombre blanco en la corte. Vale que Velázquez era un pintor muy realista, pero también es cierto que cuando hay relación de amistad, que tampoco sabemos qué relación había, estamos reconstruyendo como que Velázquez era hiperamigo de Pareja y no lo sabemos. Tú cuando tienes un amigo le ves menos feo, o sea, decir, por decirlo así, ¿no? No ves sus defectos. Entonces, a lo mejor lo que pintó Velázquez era una visión no tan realista. Es que no tenemos documentación del propio Velázquez que diga, yo he hecho tal. Nos faltan muchos datos de este puzzle como para pensar que el retrato de Velázquez es el retrato bueno y el retrato de Juan de Pareja es el retrato equivocado, erróneo, claro. O con el rostro blanco, o sea, más blanquecino. Entonces, ¿qué sabemos de él? Nada, que es un esclavo, lo sabemos, que está liberado, lo sabemos, que viajó con Velázquez por Europa, lo sabemos, que le enseñó a pintar, o aprendió. Tampoco hay un documento que certifique cómo fue el proceso de aprendizaje de Juan de Pareja, y que finalmente fue liberado. Y tenemos el documento de liberación. Y que cuando se libera, continúa pintando en Madrid, como buenamente puede, a un nivel, como sí que trabaja muy bien la exposición, porque David Pullins, el comisario, es experto en pintura, al nivel de lo que era la escuela madrileña del 17. Obviamente, Velázquez había uno, y la escuela madrileña no era al nivel de Velázquez. Entonces, eso es lo que sabemos, y es lo que debemos jugar a día de hoy, como podemos jugar con otros personajes del momento. Yo creo que verlo como la prensa lo demostró, como un esclavo negro de Velázquez, o como morisco, es un error histórico que hemos asumido. Incluso algunas crónicas, gente muy importante, no voy a decir nombres, continúa reproduciendo lo de morisco. Y digo, pues que estamos otorgándole un credo que no sabemos, una condición que no tenemos documentación. A lo mejor aparecen luego documentos que nos demuestran algo, sabemos algo de quién era su madre, pero a día de hoy lo que sabemos es eso, y hasta aquí podemos leer. Yo creo que ya para ir cerrando este apartado de la alteridad, volviendo a recuperar qué tipos de alteridades se representan, también está el caso paradigmático, lo has mencionado en alguna ocasión, del turco. El turco en la Edad Moderna va a ser muy representado. Exactamente, pero lo curioso del turco es que es una relación de amor y odio, de necesidad, ¿no? Es decir, la monarquía hispánica necesita un enemigo. Y todas las sociedades tienen un enemigo. Es decir, a día de hoy las guerras que tenemos en la geopolítica actual nacen por la necesidad de potencia, de tener enemigos que justifiquen muchas cosas, ¿no? Entonces, era el enemigo útil, que es utilizado por la propaganda regiopolítica para ensalzar tu poder, ¿no? Es decir, Carlos V necesita al turco para demostrar que él domina el Mediterráneo, ¿no? Por ejemplo, y por eso los tapices que hace Vermeyen, de la toma de Túnez, etc. Entonces, pero al mismo tiempo necesita ese turco también porque tiene una cultura material, tiene unos objetos riquísimos que seducen
a la sociedad española. Es decir, hay un estudiante en Urquiza sobre coleccionismo de este tipo de objetos, por ejemplo, porque la gente quería una alfombra otomana. Y tener una alfombra otomana en tu colección te hacía muy distinto al noble X que no había accedido a esa alfombra otomana porque tenía un tejido riquísimo, el tipo de tal. O incluso, si vemos los cuadros de Loto, etcétera, las alfombras representadas son alfombras, gran parte turco-otomanas, que luego sí que es cierto que los telares florentinos los reproducen y ya hay una producción digamos, cristiana de eso, pero la alfombra viene de allá. Entonces, necesito ese enemigo para reafirmar mi poder político, visualmente, en la propaganda geopolítica, pero también necesito su cultura material que me hace distinto, ¿no? Por lo cual, es una representación muy curiosa. Y luego también nos encontramos aquellos turcos aliados, porque hay figuras que participan también ayudando a la monarquía hispánica para mantener sus intereses, ¿no? Como ya pasó antes, en la conquista de Granada, ¿no? Tenemos unas élites granadinas que para mantener su estatus de nobles ayudan a los reyes católicos y luego cuando conquistan Granada continúan como nobles, ¿no? Y es decir, también hay turcos aliados, entonces es muy complicado crear un estereotipo. Pues, ¿cómo se representa al turco habitualmente? Así de manera rápida, con un turbante muy grande, porque un turbante en muchas vueltas, como dice la documentación, era algo de poder, y para diferenciarlo de otros y mostrar su carácter sangriento, habitualmente lleva pues cabezas de vencidos con la sangre cayendo de la cabeza, otra vez también con serpientes alrededor, vinculado con el serpiente como pecado, porque estaba muy difundido la idea de la sodomía y la idea de esos harems con muchas mujeres, el tema sexual. De hecho, incluso han encontrado kamasutras homosexuales, de hombre con hombre en la sociedad otomana. Entonces, el estereotipo que se crea y que se consume es ese, ¿no? Un estereotipo que el que más lo difunde es Tiziano, sin lugar a dudas. Con esa imagen encontramos de Felipe II levantando a su hijo y vemos a un esclavo o a un vencido turco maniatado, ¿no? Pero es también muy interesante que eso es la imagen que se crea en el territorio para consumo del territorio hispánico. Pero, por ejemplo, si tú miras la sociedad italiana, la cultura visual italiana, allí la manera más habitual es totalmente rapado, con un pequeño mechón de pelo en la cabeza, que ellos llaman el chufo, que eso es la imagen que tienen de los esclavos turcos. Otra vez igual, muy interesante, ver cómo dos sociedades que colaboran, ¿no? Porque en Lepanto la Liga Santa está formada por Génova, Venecia, Roma y la monarquía hispánica, representan a ese turco de maneras muy distintas. En la península ibérica, sobre todo, con el turbante y con el elemento más sangriento, mientras que la sociedad italiana suele ser más esa idea ya como de rehén de guerra, totalmente rapado y como esclavo, ¿no? Entonces, vemos que es también un estereotipo cambiante que no podemos determinar como una foto fija. Pues yo creo que con esto ya todo ha quedado muy claro, estas distintas realidades que componían las sociedades de la península ibérica. Faltan muchísimas por hablar, evidentemente, pero no tenemos tiempo para extendernos en todas. Y yo creo que con esto podemos ir entrando en la parte final del programa, que queríamos dedicar a hablar un poco de divulgación de historia del arte o de patrimonio cultural en redes. Porque tú, Borja, estás muy activo en las redes sociales. ¿Cómo crees que debería enfocarse esta divulgación? Bueno, es un tema muy polémico que también creo que deberíamos debatir en seminarios. Lo que está claro y es evidente es que la universidad ha perdido a día de hoy la batalla en la divulgación. Es decir, los profesores de universidad nos estamos dedicando el tiempo necesario a, más allá de publicar artículos, a crear contenidos de calidad accesible a todos los públicos. Y hay que asumir esa derrota. Y hemos sido apartados por unos especialistas a divulgación, que son necesarios, que no se entienda mi crítica ante estas personas. Pero sí que es cierto que estamos llegando a un nivel de banalización de la divulgación, es decir, divulgadores y divulgadoras que lo que hacen es robar la investigación de investigadores que han trabajado mucho tiempo sin citar la fuente, que es lo que a mí me molesta, ¿no? A mí no me molesta que se me lea y se hable de mi investigación, pero al fin y al cabo está haciendo el trabajo que yo no he asumido como profesor de universidad de cara a la sociedad. Es decir, culpa mía, o sea, mea culpa, pero al menos di que esto lo has leído dónde, ¿no? Al menos di... O investigadores opinan, no te autoimpongas tú el
el mérito de haber llegado a esa conclusión. Y estamos llegando a eso y a publicación de libros ultra sensacionalistas en los cuales se simplifica. Yo creo que hay que diferenciar entre divulgar y simplificar. Es decir, lo que he intentado hacer yo hoy ha sido una alta divulgación, un poco compleja a veces en algunas cosas que he ido comentando, pero yo no quería mostrar algo como simple, sino mostrar la dificultad que tiene ese fenómeno. Intentar hacerla más o menos, aunque a lo mejor no se ha llegado a hacerlo, accesible a todos. Lo que hacen muchos divulgadores y divulgadoras a día de hoy es simplificarlo. Y entonces caemos en el error de la estereotipación, o sea, de blancos frente a negros, incluso de una historia de izquierdas y una historia de derechas, ¿no? Parece que tú, por ejemplo, defiendes cierta idea y ahora eres un facha directamente. Y te tachan así en las redes, incluso como tienen muchos seguidores, te silencian, porque tienen mucho poder. Hablamos de gente con cientos de miles de seguidores. Y por suerte en la historia del arte no hay blancos ni negros. O sea, es lo bueno de esta disciplina, que no es 2 más 2, 4. Hay muchas lecturas que hemos ido viendo. Y yo creo que la divulgación a día de hoy, una crítica que puedo hacer, primero es la excesiva simplificación de los fenómenos para hacerla comprensible. Y yo creo que más que simplificar hay que mostrar la complejidad, extrayendo puntos y dejar cosas abiertas para que la gente piense. No pensar que los que nos escuchan o nos ven no tienen capacidad de raciocinio. Es mejor picar la curiosidad y que luego vayan a leer y que tengan más ganas de más podcasts tuyos, ¿no? Porque es como, yo te voy a contar esto, pero aparte queda esto que el próximo día y tal y cual. Más que decirte, es que esto es A, B, C y D. Y lo digo yo, porque como soy una autoridad en la divulgación, que alguien me discuta, que ya luego, porque habéis visto la cantidad de peleas que hay en redes entre divulgadores mismos, ¿no? Y divulgadoras. Y yo creo que ese es el enfoque. Con eso no critico a la divulgación hecha por divulgadores, porque me parece que son expertos en ello y que han invertido mucho tiempo en ver cuándo ponen un tweet, porque ponerlo a las 12:30 no es como ponerlo a las 4, porque la gráfica de tal, y han perdido mucho tiempo encontrando ese lenguaje y buscando esos temas sexys que pueden hacer que la gente te escuche, pero sí que creo que debería haber al menos mucho más flujo, como por ejemplo estáis haciendo vosotros, que entrevistáis a profesores de universidad, mucho más flujo entre quien genera conocimiento con una financiación pública, porque yo investigo gracias a que con vuestros impuestos pagáis mi sueldo, y eso yo no me olvido nunca de eso, ¿vale? Entre quienes estamos investigando y quienes estáis divulgando. Que hay mucho mayor flujo y yo decir gracias a vosotros por haberme invitado, yo os agradezco muchísimo estar aquí hoy y que llegue algo de lo que yo estoy investigando y vosotros decir esto lo ha investigado tal, y ese es el problema que encuentro yo en la divulgación y que creo que no estaría mal que empezaran a generarse programas de formación de divulgadores en el cual periodistas, expertos de varias áreas expliquen sus problemas, qué diferencia entre un podcast y un directo de Instagram, qué diferencia de lenguaje tengo que utilizar, o cuando pongo un tweet, cuántos caracteres son necesarios para que me lean o no aburrirles, o cuántos, eso de, y abro hilo, ¿funciona abro hilo? Me parece aburridísimo lo de abro hilo, me pone muy nervioso cuando la gente pone abro hilo, ¿no? Aunque se hace mucho. Que eran como unas técnicas que se forme a una sociedad de divulgadores, que sean la voz de la academia, y más allá de vuestra opinión, es decir, yo no quiero anular lo que vosotros pensáis porque es tan útil porque tenéis una visión desde fuera, ¿no? Pero ese es mi problema de divulgación a día de hoy, que no hay comunicación y estamos generando incluso una confrontación, una lucha entre academia y divulgación. Y no sé cómo habéis vosotros como divulgadores, que habéis empezado hace poquito, cómo os enfrentáis vosotros a eso, ¿no? ¿Qué problemas encontráis? Pero creo que tampoco se ha reflexionado sobre los problemas de hacer una divulgación buena. ¿Tenéis algún guión? ¿Habéis seguido algún guión? Habéis visto mucha gente, pero no ha habido una formación. Pues que al final hacer cada programa nos lleva bastante tiempo. Parece que no. Sí, pero mira, hoy es el primer programa en el que estamos hablando directamente de divulgación. Sí, nunca lo habíamos hecho. Es el primero en el que nos hemos sentado a reflexionar sobre cómo hacer la divulgación, ¿no? O sea que, bueno. Claro, al final eso, hay bastante trabajo para hacerlo bien. Evidentemente hay un trabajo de dedicación, porque al final nosotros lo que queremos saber es poder defendernos ante el tema del que vamos a hablar, evidentemente. No vamos a salir aquí a hablar de la alteridad, no saber lo que es un judío. Y mucho menos a decir que esa información la tenemos nosotros porque sí, nosotros leemos y nos gusta citar las fuentes y nos gusta que tú también lo hayas hecho, Borja, citar las fuentes, claro, porque dependemos de unos investigadores, como bien has dicho. Y por eso, como digo, está bien que la gente sepa el trabajo que hay detrás. Por eso yo jamás, como profesor de universidad, voy a criticar a un divulgador porque sé que implica mucho tiempo, ya no solo informaros del tema,
sino preparar, montar, es mucho trabajo. Pero por eso creo que estaría muy bien que se profesionalizara o que de alguna manera... Incluso un reconocimiento. Yo creo que muchas veces los profesores de universidad no divulgamos porque no tenemos ningún reconocimiento. O sea, es decir, si, aunque había un sexenio de transferencia que se ha perdido, que hace años que no se convoca, es decir, ¿qué ganamos con esto? Ganamos, yo cuando he metido en Twitter muchas veces, y estoy más o menos activo, algunas discusiones, al final me he hartado porque ya empiezan los insultos, ya empiezan las descalificaciones, y yo, sinceramente, en mi vida no quiero pelea. O sea, es decir, claro, porque yo no voy a ganar nada de esa pelea. Entonces, al final acabamos retirándonos de esa pelea y que la gente piense lo que quiera, ¿no? Y este es un problema. A lo mejor no sé si Blue Sky va a ser distinto, que parece que de momento hay menos hater y menos tal, no lo sé, pero X se ha convertido en un fango. Y la divulgación supongo que lo veréis, ¿no? Y al final hay divulgadores que se meten más en hacer a lo mejor un podcast o en un directo de Instagram porque sabe que haya menos, no tiene esa confrontación que tienen. Nosotros todavía estamos teniendo suerte porque al final somos pequeños, no nos conoce mucha gente y tampoco nos estamos metiendo en temas polémicos, de momento. De momento. Bueno, pero hombre, el tema de hoy era polémico. Sí, y puede ser polémico, aunque hemos sido bastante creo comedidos en todo, ¿no? Pero es que en el fondo un buen divulgador tiene que enfrentarse a eso. Como digo, claro, a mostrar temas polémicos porque vuestra función es que la gente reflexione sobre el mundo actual o reflexione sobre el arte del pasado. O cuando ves una exposición, que habéis comentado muchas, que tengan ganas de ver esa exposición y eso es un proceso de reflexión, es decir, ¿qué me ha gustado a mí y qué puede gustar al público para yo hacer que esa gente consuma cultura? Porque gracias a vosotros la gente teóricamente va a ir más a esa exposición y a lo mejor esa institución pública debería contar con vosotros para conseguir más visitantes. Como el Prado ha hecho muy bien. O sea, el Prado, por ejemplo, sus redes sociales, yo los conozco bien, pues estuve allí becario, son un modelo, creo yo, con sus directos de Instagram. Pero eso quiere decir que todos los museos tengan que hacer directos de Instagram. Porque ahora estamos viendo que se han montado al carro y un día invitan a un actor, al día siguiente invitan a un investigador y dices tú, pero ¿cuál es la política divulgadora? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio? ¿No? Porque si hacemos como hace el Prado, que es habitualmente siempre es un investigador vinculado, salvo de vez en cuando, que lleva un famoso al museo, y aprovechamos eso porque eso vende, pero así que sea una política. Pero estas instituciones culturales están yendo a salto de mata sin ninguna... Yo creo que, no sé, incluso a lo mejor vosotros como podcaster, no sé cómo definir esto, podéis hablar con el museo. Tenemos pensado hacer esto, ¿qué os parece? Y a lo mejor te dan masa crítica, te traen al comisario o dicen, mira, señores, yo esto no quiero, que somos un museo vieja escuela y estaba mucho mejor sin aparecer en redes, ¿no? Pero creo que vosotros sois fundamentales, porque yo sinceramente vi la exposición de Luisa Roldán y luego escuché vuestro podcast y no la vi igual. Y eso que soy investigador y que ni más o menos mi periodo, aunque no trabajé escultura. Por lo cual, yo creo que eso. Mi misión es que falta diálogo entre vosotros, hablo vosotros como divulgadores, pero hablo en general, la academia y las instituciones culturales. Sí, eso es verdad. Podríamos colaborar más con museos, pero yo creo que ya lanzo la noticia de que el 15 de abril vamos a estar hablando en directo desde el Museo Diocesano y de Semana Santa aquí en León. Vamos a hacer un programa allí en directo que nos han invitado pues para divulgar sobre, bueno, en este caso sobre Semana Santa de León, sobre imaginería, sobre escultura. Así que mira, va a ser nuestra primera colaboración con un museo. También nosotros vamos poquito a poquito, acabamos de empezar y bueno, estamos explorando esas formas de llegar a la gente, de contactar con museos. Tenemos que ir paso a paso, ¿no? Pero es un éxito, es decir, que hayáis conseguido eso en tan poco tiempo, ¿no? Pero y también perdéis tiempo en gestionar este tipo de cosas, ¿no? Porque hay que llamar a las puertas, hay que hablar y... Bueno, tenemos la suerte de que somos bastantes personas al final. Bueno, hoy estamos aquí 2, pero bueno, somos 4 más al final y hay más gente detrás de cámaras que nos va ayudando día a día. Claro. Pero tal vez deberíais plantear, ya que hemos hablado del tema hoy aquí y se ha puesto sobre la palestra, plantear jornadas de reflexión con divulgadores, plantear donde ya no solo las estrellas. Nosotros desde la Academia Joven de España, que formo parte, sí que hemos hecho un par de jornadas de divulgación que hemos traído divulgadores y han sido polémicas, ¿no? Porque salen a la palestra ideas, para mí, conflictivas, como que un investigador jamás será ameno. Y es como por ejemplo, Alejandro Vergara. Creo que no hay divulgador mejor que Alejandro Vergara. Cómo transmite, cómo la voz, como dice un amigo mío, te penetra, ¿no? Y te seduce y te hace... Entonces, ya a partir de la premisa que un investigador se me va a ser aburrido, eso salió una jornada de divulgación. Es como juzgar y decir que cualquier divulgador va a ser simplista.
Y a lo mejor hace falta juntarnos todos, y ahí se ha hecho, aún así, con conclusiones muy parciales, porque al final cada uno cuenta, vengo a hablar de mi libro, ¿no? Ya. Y no hay un debate real, pero estaría muy bien crear una red en la cual colaboréis, más allá del compadreo de yo promociono tu libro, tú promocionas mi libro, y yo te meto en el programa para que salgas y todos somos felices, porque eso va a producir más tweets cruzados entre tú y yo, que os sentéis y lo que estáis empezando con los que llevan años, y de dónde queremos ir. Y porque a lo mejor el Prado ganó un premio con el TikTok porque fue el primero que metió el TikTok, que me decían ellos. Nosotros no vamos a bailar en el Prado, como decían los TikTokers. ¿Qué podemos ofrecer? A lo mejor con estas reuniones podéis poneros a la cabeza de decir, vamos a poner este género nuevo o este tipo tal, y conseguir la visibilidad que ha conseguido el Prado con esto. Desde España, otra vez insisto, que no estamos muy atrás en muchas cosas, en tema de esclavos lo estamos, pero también en divulgación, y con estas discusiones pues podéis conseguir algo, no sé, yo lo dejo encima de la mesa, y si desde la academia, desde la universidad podemos ayudaros, dándonos un espacio, una aula, o estando nosotros para contar nuestra experiencia, fallida también, porque puedo decir las veces, como digo, que he intentado divulgar algo en Twitter y lo he dejado porque no sirvió para nada. Pues también habla del fracaso, es que también hay que hablar del fracaso. Para si algo no funciona, que no lo hagáis. Decir, mira, pues esto por aquí no vayas, que te vas a dar contra la pared y no. Pues recogemos, yo creo, Borja, esta propuesta que nos lanzas y ya cerramos el programa. Yago, si quieres hacer esa pregunta final que hacemos siempre. Con la pregunta clásica. Bueno, tú eres de Valencia y no sé si conoces la costumbre de la cuelga leonesa. Es esa cuerda con chuches, con gominolas, que se le da a los niños, bueno, a todo el mundo, el día de su cumpleaños. Entonces a todos los invitados les estamos preguntando que nos aporten un producto, una chuche, un dulce, algo que les gustaría añadir a esa cuelga. Bueno... Te ponemos en contexto lo que se ha ido diciendo, porque se han dicho muchas barbaridades. Digamos que se nos ha ido un poco de las manos en el sentido de que embutidos, bebidas, etcétera. O sea que... Yo soy de chuches, así que algo con chocolate tiene que estar. O sea, estupendo. Lo que sea con chocolate. Y chocolate no con naranja y cosas así, sino chocolate con leche puede estar bien, pero chocolate siempre tiene que estar en la cuelga, entonces. Pues algo que no nos habían dicho. O sea que perfecto. Sí, vale, perfecto. Pues yo creo que ya podemos, ahora sí que sí, cerrar este programa recordando las redes sociales. Recordando que tenemos cuentas en Instagram, en Twitter, también en Facebook, y que todos nuestros programas están en YouTube, en Spotify y en iVoox. Pues nos vemos en el próximo programa de La Cuelga. Muchas gracias. Adiós.